Hola. Para este primer producto vamos a hacer un análisis crítico sobre la educación virtual y cómo podemos reflexionar sobre los principales retos y oportunidades que percibe la educación virtual, también considerando nuestra experiencia hasta el momento como docente. Pero vamos a desglosar cuál es ese concepto que nos indica qué es la educación virtual, que también podemos llamar educación en línea. Nos dice, según fuentes consultadas por internet, nos dice que la educación en línea o educación virtual, enseñanza y aprendizaje que se realiza a través de plataformas digitales, utilizando tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas llamadas TIC. Todas esas herramientas nos ayudan a facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la educación virtual. Para este análisis crítico debemos tener en cuenta diferentes aspectos de la educación virtual, como lo son las oportunidades. Las oportunidades de la educación virtual son varias. Hay oportunidades de accesibilidad y flexibilidad en la educación, la cual nos permite estudiar desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Claro está que debemos tener una conectividad, ya sea de manera sincrónica o de manera asincrónica. También tenemos lo que es la autonomía del estudiante. El estudiante es autónomo de cómo quiere aprender y del momento en cual desea aprender. Y esto fomenta el aprendizaje autodirigido. También tenemos lo que es la innovación educativa. La innovación educativa es donde se incorporan esas nuevas tecnologías, las cuales son como un ejemplo la realidad aumentada, la gamificación y el análisis de aprendizaje. Dentro de esta innovación educativa tenemos simuladores como en el sector de la salud que utilizan simuladores virtuales para hacer procedimientos médicos. También tenemos dentro de esas oportunidades la reducción de costos. Se reducen costos de transporte, de materiales físicos y de algunos que otros procesos que conllevan a tener unos costos bastante considerados. Bien, hablemos de los retos de la educación virtual. Como primer reto de la educación virtual tenemos lo que es la brecha digital. No todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos o a conectividad estable. Hablemos de las zonas más apartadas de nuestro querido país, las cuales cuentan con un acceso limitado o precario para conectarse a ya sea internet o tener un dispositivo que le permita esa conexión. También tenemos la falta de interacción social. Puede generar aislamiento, ya que como son diferentes grupos, hay estudiantes que, especialmente los jóvenes, no son muy sociables y eso denotaría una ausencia en espacios presenciales que la cual no vamos a tener esa iteración. También presentamos dentro de esos retos de la educación virtual la deserción y la desmotivación. La falta de acompañamiento o estructuras claras aumenta la tasa de abandono. Otro de los inconvenientes o retos que tiene la educación virtual podríamos llamarlo la capacitación docente. No siempre se capacita a los docentes o tienen una capacitación permanente para diseñar y facilitar esos entornos virtuales. Un ejemplo sería cuando un profesor da una clase por cualquier medio, ya sea Zoom, Meet, pero no adapta esas metodologías interactivas y pedagógicas para que el estudiante tenga como esa motivación para poder aprender. Bueno, ya habiendo desglosado el término de qué es la educación virtual, también los retos y oportunidades que tiene la educación virtual, vamos a hablar un poco sobre la conclusión de la educación virtual. La educación virtual no simplemente es trasladar contenidos a un entorno digital, sino que requiere un diseño pedagógico, una inversión tecnológica y un enfoque centrado en el estudiante. El verdadero desafío está en garantizar primero la calidad.
Segundo, la equidad. Y tercero, la sostenibilidad. Enfoque virtual de la educación. Muchas gracias.